¿Qué tal? Un saludo muy cordial, estimado escucha. Esperando se encuentre con salud y fortuna, sea bienvenido a este su programa, Aoko Hatu. Agradezco infinitamente su suscripción al programa y el tiempo que se toma para escucharlo, especialmente en estas épocas inciertas donde pues la sombra de la pestilencia se cierne sobre las metrópolis que antaño creíamos invulnerables, donde los titulares de los noticieros son cada vez más amargos y el futuro parece cada vez más estar cuesta arriba. Gracias, gracias infinitas por regalarme el tiempo y la atención. Le aseguro que serán bien invertidos. Bueno, en este segundo episodio y para comenzar nuestro viaje por la edad antigua, dejando como antecedente las generalidades del episodio anterior, estaré abordando algunas características de una de las civilizaciones más enigmáticas del mundo antiguo, la cual continuamos investigando y descubriendo a la fecha. Me refiero a la etnia Rapa Nui, habitantes ancestrales de Rapa Nui, anteriormente nombrada Isla de Pascua. Rapa Nui es un territorio único por varios motivos. Su ubicación geográfica, su cultura ancestral y sus paisajes la transforman en un lugar con grandes atractivos. Obras de arquitectura y escultura monumental en piedra, una escritura jeroglífica sin paralelo que, junto con avanzados conocimientos de ingeniería y astronomía, nos hablan del verdadero misterio de la isla. El surgimiento y desarrollo de una cultura compleja en condiciones de extremo aislamiento. Y considero que su historia nos puede dar enseñanzas que están más que vigentes a nuestro presente. Además de que he de confesarle que el interés extremo y la obsesión de un servidor frente a esta cultura fueron los motivantes de iniciar este proyecto. Por lo que considero que es menester que el primer episodio sea dedicado a la misma cultura. Bueno, pues comencemos. Comencemos describiendo algunas características de la isla Rapa Nui, la tierra sagrada del rey Hotumatua. La isla Rapa Nui está ubicada en el Océano Pacífico, en el extremo oriental del Triángulo Polinésico. El Triángulo Polinésico está formado por Rapa Nui, Nueva Zelanda y Hawái, a más de 3.000 kilómetros de la costa de Chile, me parece ser, país al que pues actualmente pertenece y cuenta con un aproximado de 7.000 habitantes, de los cuales el 70% es pascuense y el resto principalmente pues continentales provenientes de Chile. Existe un mestizaje creciente en la población. Si nos vamos a términos de tamaño, es un poco más pequeña que la ciudad de Buenos Aires. Y pues en cuanto a actividades económicas, las principales de la isla son la ganadería, la agricultura, la pesca y obviamente el turismo. He tenido la oportunidad de convivir con isleños en alguna exposición que hubo años atrás en el Museo de las Culturas del Mundo, aquí en la Ciudad de México, en una exposición que era sobre Rapa Nui, una exposición temporal dirigida por el doctor Alderete, gran ilustrador. Ojalá pueda tener el tiempo de checar su trabajo. Es un ilustrador de carátulas de discos, de fanzines, de revistas profesionales. Y en una ocasión él dirigió una exposición sobre este maravilloso lugar en el Museo de las Culturas Antiguas. Había isleños y es gente muy alegre, muy orgullosa de su cultura. Igualmente en la Feria de las Culturas Amigas he tenido la fortuna de encontrarme con un par de isleños en el stand de Chile. Para, para la gente que escucha este programa desde otros, otros lugares del país o mejor aún otros países, primeramente gracias. Y aquí en la Ciudad de México tenemos la fortuna que anualmente, bueno, este año
tan amargo, esta mitad de año tan afilada. Dudo que se pueda gestionar un evento así. Pero normalmente el gobierno organiza un evento que dura aproximadamente un mes, en el cual, como su nombre lo dice, culturas que tienen, guardan como cierta camaradería con México, vienen de visita a una especie de festival, en la cual pues hay comida, hay música, hay artesanía, hay una convivencia y una amalgama impresionante. Fue precisamente en uno de estos eventos que tuve la suerte de platicar con una isleña, una mujer de aproximadamente 35 años, y son personas orgullosas de su cultura. Esta cultura la reviven cada mes de febrero en la semana de Rapa Nui, con música y danza. Y la mayoría de los isleños pues viven en el poblado principal de la isla, el cual es Hangaroa. La historia de la isla de Pascua es una historia llena de matices, rodeados por la prosperidad y la tragedia. Que su cultura se haya perdido y actualmente se sepa muy poco sobre los ancestros y nativos isleños se debe principalmente a la intervención y colonización europea que sufrió la isla y la etnia, la cual presenta características propias y únicas, producto principalmente de ser la más aislada de la Polinesia. Este aislamiento hizo que el desarrollo y la historia de los habitantes sea muy particular y diferente al de sus pueblos originarios. Este contacto con los europeos, eh, el primero ocurrió en el año de 1722, cuando el navegante neerlandés Jacob Roggeveen arribó a la isla en abril de ese año, en fechas que coincidían con la celebración de la Pascua, y pues de ahí proviene el nombre con el que la conocemos. Sin embargo, desde julio del año pasado, su nombre oficial es Rapa Nui. Son dos palabras para la isla, una palabra para la etnia, Rapa Nui. Así la llamaban los nativos y el gobierno chileno lo oficializó. Y pues comenzando de lleno con la cronología de la isla de Pascua, permítame mencionarle, pues los datos recogidos a la fecha cuentan que en el siglo 7 después de Cristo, el Ariki, o rey descendiente de los dioses, Jotumatua, dejó su tierra con el fin de colonizar nuevos terrenos y expandir su territorio. Y a modo de observación, es importante aclarar que esta etnia se regía bajo una forma de gobierno principalmente teocrática. ¿A qué me refiero con teocrático? Pues aquellas formas de gobierno que se caracterizan porque el sumo sacerdote es también el sumo gobernante. Otros ejemplos de esta forma de gobierno pueden verse a lo largo de la historia antigua de Egipto o del Imperio Azteca. Aclarado este punto, continuamos. Según la tradición que le mencionaba, Jotumatua emigró desde la mítica isla de Giva, que para algunos investigadores se trataría de alguna de las islas marquesas que están aproximadamente unos 3.400 kilómetros de Rapa Nui. Fue así que junto a un grupo de entre 200 y 400 colonos embarcó la migración por medio de catamaranes. Los catamaranes son pequeñas embarcaciones dobles o botes con una especie de como multicasco, con dos cascos paralelos del mismo tamaño. Uh, Siempre es complicada una descripción cuando no se tienen muchas palabras disponibles.
Le suplico a usted, estimado escucha, que me apoye con este intento de reproducir en su imaginación el vehículo que estoy tratando de describir. ¿Vale? Por favor, imagine dos troncos del mismo largo colocados de manera paralela y separados por una distancia aproximada de 1 metro, más o menos. Sobre estos troncos se colocan tablas de madera de forma perpendicular de un tamaño de un poco más de 1 metro, en las que viaja la tripulación, la cual a menudo fungía a las veces de remeros. Una, una gran hazaña, teniendo en cuenta las herramientas con las que contaban. Estamos hablando que llegaron a la isla aprovechando las mareas y el viento. Tan solo unos meses desde su partida, se encontraron con lo que hoy conocemos como la playa Anaquena, la cual fue su primer paso para colonizar Rapa Nui. Al, al final de su vida, el rey Hotumatua dividió la isla entre sus hijos, quienes formaron la base de los principales linajes y territorios de la isla. Estos navegantes polinesios, estos aproximadamente 400 colonos que le mencionaba, pues solían acompañar sus colonizaciones, sus poblaciones, con gallinas, perros y cerdos, junto con los que también pues se acompañaba una serie de plantas y frutas al lugar que llegaban. La orden de Jotumatua, del Ariki, fue recorrer, explorar y conquistar la isla. Pero para lograr esto habría que establecer un orden y jerarquía social, en cuya cabeza pues estaba el Ariki, quien se consideraba una persona descendiente de los dioses, y por lo tanto pues con poderes o mana en lengua Rapanui, que podían influir en la vida y muerte de los habitantes, y también en la fertilidad de las plantas y animales. Solo él podía celebrar ceremonias religiosas, y como signo de autoridad estaba separado de la población por tapu. Los tapu son reglas y prohibiciones que ordenaban la vida social y ritual, teniendo así autoridad para mantener un sistema altamente reglamentado, basado en el control de la producción agrícola principalmente. En el siguiente escalafón se encontraba la familia real y los sacerdotes, un estrato que monopolizó el conocimiento científico durante mucho tiempo. La familia real era descendiente directa del rey, mientras que los sacerdotes cumplían una misión fundamental a la hora de mantener el orden en una sociedad altamente creyente en la mitología. Después venían los guerreros, los artesanos expertos, y pues como en toda sociedad de la época, la fuerza daba cierto poder en la sociedad, y estos artesanos brindaron las herramientas necesarias para el desarrollo y pues la prosperidad de la isla. No hay que recordar que los de abajo son los que levantan a los de arriba. Llegando pues casi al final de la escala social, estaba la gente común, aquella que no tenía influencia social ni política, pero que formaba la mayor parte de la población, la cual también había colonizado la isla. Ya hasta abajo, por último, se encontraban los sirvientes y esclavos, quienes trabajaban exclusivamente para el rey y la familia real. Y bueno, al igual que el conjunto de tradiciones de la gran cultura polinésica, la mitología de la isla de Pascua fue también principalmente marina, y los nativos de la Polinesia se caracterizaban por la gran importancia que le daban a la mitología y las ceremonias religiosas. Y con la colonización de la isla de Pascua, pues esta tradición se mantuvo. No es casualidad que los pobladores de Nueva Zelanda, los maorís, los pobladores de Hawái, los pobladores incluso de algunas zonas pegadas a tierra continental en Australia, sean tan parecidos, no solamente en su físico, sino que su cultura pues guarda ciertas similitudes.
En cuanto a los Rapanui, pues ellos creían en una importante energía espiritual llamada mana, como le mencionaba, que le brindaba a la gente una especie de poderes después de la muerte. Y estos poderes les permitían a los no vivos influir en los acontecimientos del presente. Para conmemorar, celebrar y mantener vivas sus creencias religiosas, los nativos de la isla construyeron unas plataformas elevadas de roca volcánica, las cuales se llaman ajú, que servían de soporte para una o más estatuas de piedra llamadas moais, las características estatuas de, de piedra tan típicas de la isla, los vigilantes que siempre están observando el horizonte. Estos moai representaban a sus antepasados deificados, y frente a ellos los habitantes de la isla realizaban distintas reuniones como ceremonias religiosas, ritos de iniciación, asambleas e incluso fiestas. En estas fiestas pues distribuían alimentos y cosechas. Era como una especie de intercambio. Igualmente los ritos funerarios se llevaban a cabo en los ajú, ya que junto a los pies de los moais se colocaban los cadáveres, de los cuales los nativos esperaban su completa descomposición para después lavar los huesos y enterrarlos dentro de la estructura rocosa. Junto a este ajú, esta plataforma que sostenía a los moai, había una explanada o plaza de reunión para las actividades comunitarias, como le mencionaba, estas fiestas. Junto al ajú, más bien en todo el entorno, eh, había grupos de casas situadas frente y detrás, las cuales eran habitadas por personas de alto rango. También había fogones, áreas pavimentadas y otras estructuras relacionadas con el culto. Estatuillas igualmente. Am, con respecto al interior de la al resto de la población, pues estos habitaban el interior de la isla junto a las áreas de cultivo. Solo alrededor de los moai vivía pues la aristocracia. Alrededor de las áreas de cultivo, el resto de la población. Ellos, el resto, vivían en casas de techumbre de totora, a las que denominaban hare. Y pues tratando de describirlas para facilitarle el camino a su imaginación, estimado escucha, pues su forma asemeja como un bote invertido. Uh, por lo que pues las denominaremos casas bote. Soy pésimo para esto. Alrededor de estas casas bote había uno o más fogones, como le mencionaba. Estos fogones son llamados unupae, en los cuales se cocinaban alimentos sobre piedras calientes. También había gallineros y unas estructuras circulares de piedra que servían para proteger las plantas, como una especie de jardinera, a las que llamaban mana bai. Cada una de estas unidades sociales, o mata, en idioma Rapanui, ocupaban un territorio insular y un trozo de costa, en la cual estaba el centro religioso, político y social de la familia. Y bueno, con respecto a este culto de los antepasados que le menciono, el cual era el centro de la sociedad, se expresaba pues en los ajú y los moai, produciéndose una continua competencia entre los clanes para lograr pues mayores y mejores obras, demostrando así su poder. Pero este poder se sustentaba en un delicado equilibrio que permitía distraer grandes cantidades de personas en actividades no productoras de alimentos. Y pues con esto conseguían que, más bien las consecuencias fueron que
las desmedidas exigencias de construcción, realmente era hasta ridículo la cantidad de gente que se dedicaba a estas esculturas. Estamos hablando de que más de un 40% de la población lo hacía. Y hay que recordar que pues solo eran artesanos, ni la gente de la burocracia ni los soldados lo hacían. Entonces estas desmedidas exigencias de construcción, junto con un excesivo aumento de la población, la cual llegó como a unos 10.000 habitantes aproximadamente, y una combinación entre la sobreexplotación del medio ambiente y un par de catástrofes naturales, la isla atravesó por prolongadas sequías durante distintos momentos en su historia. Estas sequías, estas exigencias de construcción y este aumento de la población condujeron finalmente a una amplia crisis ambiental, cultural y social. Porque pues disminuyó la producción de alimentos y materias primas y hubo una enorme deforestación, lo que provocó que se hiciera escasa la madera utilizada en obras públicas, en cremaciones y en construcción de embarcaciones, lo cual pues era el mayor problema porque no podían salir a pescar o emigrar de la isla porque no había en qué hacerlo. Los lugares de habitación que le mencionaba pasaron a ser cuevas que servían de refugio y escondite, y la gran escasez de alimentos llevó, ya sea por ira o por necesidad, a la antropofagia entre enemigos. Así es, mi estimado escucha, esta crisis llevó a los Rapanui al canibalismo. Fue un pandemonio total sobre la isla. Este pandemonio, esta crisis, culminó hacia los siglos 6 y 7 aproximadamente, con sucesivas guerras entre facciones y una gradual destrucción de los Ajú y el derrumbamiento de muchísimos Moais. Mm, em, Después de esta etapa oscura, la cual pues duró bastante, la civilización pascuense habría comenzado a recuperarse de a poco. Sin embargo, pues el contacto con los europeos trajo nuevas enfermedades y la población comenzó a diezmarse, además de que los pobladores comenzaron a ser vendidos como esclavos. De hecho, en el año de 1877 estuvieron a punto de desaparecer. Quedaban aproximadamente 111. 11 años después de esta fecha, en 1888, fue cuando se produjo la anexión a Chile, tras la firma de un tratado, lo que pues acabó parcialmente con el tráfico de esclavos. Pero, pues recién en la segunda mitad del siglo pasado los locales apenas pudieron tener más derechos y circular por toda la isla. Y como le mencionaba al inicio del capítulo, pasando a este tema del contacto occidental, este se remonta al año de 1722, con el descubrimiento, acentúo mis comillas en la palabra descubrimiento. Hay que recordar este eterno debate sobre si las tierras se descubren o solo se encuentran por casualidad. Creo yo que el mayor debate no tendría por qué obedecer lo que digan los triunfadores y los descubridores. No quisiera ponerme muy subjetivo, así que pues continuando con lo que le mencionaba, fue en 1722 cuando Roggven descubrió y bautizó la isla. Roggven iba al mando de una flotilla de 3 naves que viajaban de Sudamérica al archipiélago de Tuamotu. Actualmente este archipiélago es la Polinesia francesa, pero el capitán alemán Karl Friedrich Behrens fue el primer occidental en pisar la isla, en la actual playa Hangaroa, más específicamente en el poblado de Otay. Pero pues Friedrich Behrens solo permaneció un día en la isla,
Sí, Ruthven la bautizó y la descubrió, entre comillas, pero solo la divisó desde su barco. Él no la pisó nunca. El primero en pisarla, el primer occidental, fue Friedrich Wilhelm, como le mencionaba. Posteriormente fue aproximadamente en el 70, en 1770, que Felipe González de Haedo, al mando de 2 galeones que venían del Perú, redescubre, entre comillas, la isla, tomando posesión a nombre de... ¿De quién se imagina usted, estimado lector? Claro que sí, de los reyes de España. Felipe González solo estuvo 6 días en la isla. Pasaron 4 años y arribó el conocidísimo y, y tan admirado capitán inglés James Cook. A su arribo, él encontró casi todos los moais derribados con la cara hacia el piso. Y pues fue el primero que comenzó el saqueo de las piezas arqueológicas. Porque en la rampa de... Es una pequeña nota al pie. Uno de los ajú, de las plataformas que sostienen los moai más grandes, Ajú Tajai, a unos 8 metros de profundidad, está enterrado una de las colosales estatuas que Cook no pudo subir a su barco. Pero da lo mismo, porque el Museo Británico en una de sus salas tiene gran cantidad de piezas que fueron tomadas en dicha expedición. Y pues no pasó mucho tiempo para que 2 fragatas, comandadas por el oficial francés Jean-François de la Prousse, arribaran a la isla y se llevaron una gran cantidad de antiquísimas tablillas sagradas. Estas tablillas contienen un poco del arcaico y enigmático sistema de escritura de los Rapa Nui, el Kohau Rongo Rongo, el cual actualmente sigue siendo un misterio. Es, es un tema muy, muy apasionante. Hablan sobre... Estamos hablando sobre un sistema de escritura único, que no se compartió con nadie, que... Trato de no emocionarme, pero continuando, se llevaron tablillas sagradas, no eran tablillas de contaduría o tablillas de relación del ganado, eran tablillas sagradas. Algo muy normal en la cultura francesa. Un moai también y gran cantidad de estatuillas de madera y de piedra y de totora. La totora es como una especie de junco, pero es endémico de la isla. Em, Endémico quiere decir que solo crece o solo se da en ese lugar, como por ejemplo aquí en el Valle de México, el conejo teporingo, que es endémico de Xochimilco, o la flor de cempasúchil, que me parece ser que de hecho es endémica del Valle de México. No crece en otros lados del país. Estas piezas arqueológicas que le mencionaba, que se llamó de la Perouse, hoy en día adornan los museos del Louvre y el del Hombre en París. A cambio, el oficial generosamente les dio a los Rapanui 2 puercos, 2 chivos y 3 ovejas, las cuales se comieron inmediatamente. Este intercambio tan justo y equitativo tuvo lugar en el 1786. Válgame Dios. Pasaron un par de años sin la intervención europea, hasta que en 1804 el comandante ruso Yudik Fedorovich Lisfanhansky se llevó una colección de esculturas de piedra, madera y totora, que actualmente adorna una de las salas del Museo del Almirantazgo en la ciudad de San Petersburgo. Y no conformes, los administradores de este museo
enviaron de nuevo al mismo barco, pero ya no comandado por Yurik, sino por otro comandante alemán. eh, Ni siquiera era ruso, se repartían en botín entre ellos. El comandante von Ketzewe para otro cargamento en 1816. Eh, Yurik se llevó el primero y Otto von Ketzewe se llevó el segundo. De hecho, estos primeros años del siglo XIX representaron muchas visitas amistosas para Rapa Nui. En 1805 arribó la goleta inglesa New London para llevarse esclavos para trabajar en la isla Fernández, una isla que está frente a las costas chilenas. Y al año siguiente volvió tratando de llevarse otro cargamento de esclavos, pero el pueblo de Rapa Nui lo impidió. Historia que se repitió en 1809 con el capitán inglés Jonathan Winship de la compañía Winship. Y pues tampoco, como le mencionaba, pues es una historia que se repitió. El pueblo de Rapa Nui se levantó contra él y no pudo llevarse ningún esclavo. Avanzamos hasta el año de 1822, cuando un ballenero estadounidense, uno de estos barcos que cazan ballenas, pues se robó mujeres para su entretenimiento. 3 años después de este acto atroz, los almirantes ingleses Belker y Beechey, Edward Belker y William Beechey, arribaron con el propósito de llevarse reliquias arqueológicas, pero los Rapa Nui los expulsaron. Pero fue en el año de 1867 cuando una expedición inglesa produjo el más duro golpe externo a la sociedad isleña. Esta expedición se llevó a más de 2000 habitantes. Se los llevó a Perú para venderlos como esclavos. Entre ellos estaba el Ariqui y varios sabios, provocando una enorme pérdida a la cultura. En 1877, como le mencionaba, los pocos sobrevivientes que regresaron lo hicieron enfermos, llevando epidemias a la isla. De los que en ese momento se estimaban 6000 habitantes, solo quedaron 111. Es difícil para un servidor que no le hierva la sangre. No, y muchos otros atentados de saqueo y robo de esclavos no están registrados. Pero, pues por mencionar los más recientes, en 1870 franceses habitantes de Haití explotaron la isla. En el 88 fue la anexión a Chile por parte del capitán de la Armada Policarpo Toro. Y pues esto significaría que ya al pertenecer formalmente a un país, ya todo iba a pintar mejor. Pues no es así. Porque pasó un periodo muy extenso de aproximadamente 60 años, entre 1895 y 1953-54. En este extenso periodo, la isla fue arrendada como hacienda ovejera a una compañía inglesa que también saqueó joyas arqueológicas. Impresionante la ironía, porque en el 35 la isla fue declarada monumento histórico. Y en la Segunda Guerra Mundial fue protegida por soldados ingleses y norteamericanos, los cuales también se llevaron recuerditos arqueológicos. Después pasamos hasta el 55, fue cuando la Universidad Católica de Chile comenzó las investigaciones y la restauración de los monumentos y la expedición arqueológica, comandada por el doctor noruego Thor Heyerdahl, autor de uno de las crónicas de viaje más impresionantes y más ricas de contenido sobre la isla de Pascua. Este doctor, Thor Heyerdahl, compró a los Rapa Nuis gran cantidad de piezas arqueológicas. Y después, en los 70s, en el 77, una expedición arqueológica japonesa restauró el ajú más grande de la isla, el ajú Tongariki. Es el que generalmente aparece en las postales o en las búsquedas de imágenes de Google.
el cual pues soporta 15 moais. Esta arqueología japonesa dejó una grúa para futuros trabajos arqueológicos. Vaya usted a saber qué se llevaron por el recalito, estimado escucha. Bien, tal parece que ya he consumido pues varios minutos de su invaluable tiempo. Sí, me parece ser que ya excedo de la media hora. Así que, a manera de conclusión, quisiera poder responder a la pregunta del por qué la historia de esta maravillosa etnia nos puede servir actualmente. El escritor Jared Diamond, ganador de un Pulitzer, publicó un libro titulado Colapso: ¿Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen? En este libro analiza distintas sociedades del pasado y trata de explicar cuáles son las causas que las llevaron a la decadencia. Los Rapa Nui son uno de los mejores ejemplos de este colapso. ¿Por qué? Porque pasaron de tener una cultura próspera y con grandes logros a crisis y guerra civil. Según Diamond, se debe al daño ambiental que sufrió la isla, particularmente a la deforestación. En el mundo que nos toca vivir, es más que válida la pregunta: ¿cómo estamos explotando los recursos de la naturaleza? ¿Es sostenible que sigamos viviendo de esta manera? Espero evocar a su sabia reflexión, estimado escucha. Y bien, hemos llegado al final de este segundo capítulo. Espera el siguiente mes, probablemente el día 10. Bueno, si es que la nueva plaga no consume nuestra tambaleante sociedad. Por favor, no olvide que el buzón de entrada de mi cuenta de Instagram está completamente disponible para usted. Sus sugerencias, quejas y comentarios. Recuerde que lo que opine de este podcast es su opinión y es completamente respetable. Muchísimas gracias por su atención y guay guay tapu takaji te aratagua.